Ir a tomar un café es un ritual que va más allá de la bebida. Es un refugio del clima, un alto en la rutina, un momento de disfrute, pero fundamentalmente la excusa para que dos personas se encuentren, donde el café termina siendo secundario y lo que vale es ese encuentro y esa conexión que se genera. Y ya no importa el clima, ni el tiempo, ni la rutina. Solo quedan dos personas, un encuentro y un café. Gracias, Fernando, por compartir esta charla, este café con nosotros, este ratito. Gracias por venir. Bueno, la verdad que un placer la invitación y estar acá y bueno, disfrutando aparte de la vista excelente. Viste que marco, ¿no? Sí. ¿Te gusta tomar café con amigos, juntarte, charlar un rato? La política es como que el café es parte de eso, ¿no? El café casi es un tema obligado en sí mismo, ¿no? Uno se junta, arma una ronda y enseguida te dice, trae un jarrito, un café. Después se va tomando y se va conversando. Además no decimos nos juntamos a charlar, decimos nos juntamos a tomar un café. Exacto, nos juntamos a tomar un café. Después se charla de muchas cosas. De muchas cosas. Que suma mucho más que el café, pero nos juntamos a tomar un café. ¿Y vos sos acá de Mar del Plata, nacido acá o no? Yo nací en un pueblito muy chiquito, en el interior de provincia de Buenos Aires, que es un pueblo que hoy tiene 5.000 habitantes, y después estudié en Necochea un tiempo, bueno, hice mi carrera universitaria en La Plata, estuve en Capital y ya me vine luego para acá. ¿Para acá? ¿Por qué Mar del Plata? ¿Por una cuestión laboral o porque lo elegiste de otra manera? Por varias razones, porque las oportunidades laborales se daban en muchos lugares. Cuando elegí adoptar Mar del Plata como la ciudad donde quiero vivir, tenía que ver con que para mí Mar del Plata es casi como una provincia en sí misma. Uno tiene esta vista y tiene la costa y empieza a caminar un poco hacia el lado del centro y recorre y tiene la sierra, la verdad que es un lugar maravilloso. Y por trabajo, imagino que irás y vendrás a Buenos Aires todo el tiempo. ¿Qué contraste encontrás en la calidad de vida, en el ritmo, en la combinación entre el trabajo y el relax que hay en Capital y lo que hay acá en Mar del Plata? Bueno, es mucho más amigable Mar del Plata. Me parece que quienes vivimos acá inclusive somos mucho más amigables con el que viene. Por muchas cuestiones que tienen que ver con que en una época del año viene el turista y ya nos hemos acostumbrado de alguna manera a ser más pacientes en el aspecto desde el tránsito hasta conversar, ¿no? ¿Qué vas a tomar? Un café en jarrito. ¿Un café? Un café chiquito. Bueno, ya se va a poner. Nada más, gracias. En Capital, digo, lo que sucede es que parece que uno desde que arranca el trabajo y hasta que vuelve a su casa vive una circunstancia totalmente distinta de su vida. Acá el trabajo es parte de la vida, hay que ir buscando equilibrio con otras actividades, da la sensación que tenemos mejor calidad de vida. Sí, te da esa sensación. Y en cuanto a la vida política, ¿vos notás también alguna diferencia? Bueno, en cuanto a la vida política, lo que sucede no es distinto a lo que nos ha pasado a quienes tenemos entre 30 y 40 años, que empezamos en la actividad política en los años 90, en la Resistencia, decimos, en mi caso yo estaba estudiando en la Universidad de La Plata, y quienes empezamos en ese lugar, hoy en ese análisis decimos que se ha privatizado un poco. Han hecho creer a muchas personas que los que hacen política, los que pueden hacer política, son algunos que tienen alguna cualidad especial o alguna característica especial, y nosotros creemos que los 670.000 marplatenses podrían hacer política, podrían dedicarse o aspirar a cualquier función pública, y tienen ideas que casualmente muchas se discuten en charlas de café. El desafío es salir de la charla de café y llevarla a la acción.
Entonces, no cambia de otras ciudades donde hay un grupo muy pequeño, emergente, de visión pública, de que se los conoce, que son los que se dedican, pero el desafío es eso, es incorporar a muchos más que les interese y que seguramente son mejores que los mismos, nosotros mismos, que somos los que estamos haciendo, ¿no? Claro, vos mencionaste, Fernando, los 90, ¿no? Que fue un periodo muy expulsivo para la vida política, donde sobre todo los más jóvenes se retiraron de la vida política o de la discusión política, se devaluó muchísimo. Eso, bueno, evidentemente ha cambiado, pero todavía hay mucha gente que cree que la política es como una cuestión lejana o ajena y que la resolución de los problemas cotidianos es un problema de otro, ¿no? Sí, es cierto eso. En los 90 dábamos una discusión muy fuerte, ¿no? Con 21, 22 años, los que estábamos en la universidad, decíamos que la política es la herramienta de transformación social y digamos, modificar realidades, ¿no? Es un instrumento. Hoy por hoy yo creo que eso está claro, que la política es una herramienta de transformación social. Ahora, en el sentido de para qué cosa y a quién beneficia lo que se transforma, tiene que ver con los que la llevan esa herramienta adelante. Entonces, en tanto y en cuanto los interesados en que se resuelvan las cosas a su favor participen más y sean los sectores, en general los sectores más excluidos, tomen esa herramienta a su mano y participen más, esa herramienta va a servir y va a beneficiar a esos sectores. Ahora, si la misma herramienta o el mismo instrumento la toman los sectores, por ahí más corporativos, los que defienden solamente el interés del mercado, y también es un instrumento de transformación social, pero en favor del otro. Entonces no es otra cosa que una disputa entre varias voluntades, donde la voluntad más fuerte es la que transforma y la voluntad más fuerte es la que define a quién beneficia eso. Yo creo que se puede hacer que beneficie a la gran mayoría, cada cual tiene que jugar un rol importante, pero lo que sí tenemos que tener en claro que es eso, es un instrumento nada más que lo llevan adelante personas que tienen intereses creados. Exactamente. Tampoco hay que idealizarlo, es como si fueran superhombres los que están en la política, también al contrario, tienen sus errores, sus intereses. Yo creo que desde todo hacemos lo que hacemos, sea política, sea llevar adelante un negocio, una empresa, lo hacemos desde el interés y la motivación personal. Es más, vamos a ir un poco más allá. Todo lo que nosotros emprendemos en la vida lo emprendemos desde el deseo. Entonces, desde dónde nace nuestro deseo o qué pretende satisfacer nuestro deseo es qué tan altruista va a ser el objetivo que perseguimos o la cosa que perseguimos. Si nuestro deseo en términos generales es el bienestar, la solidaridad, son cuestiones de deseos altruistas, cualquier cosa que emprendamos va a tener esa energía en sí mismo. Si nuestro deseo tiene que ver mucho más con el egoísmo, con resolver solamente lo propio, lo que emprendamos también le vamos a poder poner energía, pero va a resolver para uno solo, no para el resto. Claro, en definitiva es lo mismo, es el mismo concepto. Es el mismo concepto. Qué bien que hace un café en el medio de la charla. Muchas gracias. Gracias. Cuando vos entraste a la facultad para estudiar psiquiatría, sos médico psiquiatra, sí. La definición es esa. ¿Pensaste que ibas a terminar haciendo gestión política, militando en política tan activamente como lo haces ahora, o se fue dando solo? Bueno, cuando elegí estudiar, porque uno primero arranca decidiendo qué quiere estudiar, ¿no? Y en mi caso mencionaba que nací en un pueblo muy chiquito y la imagen idílica que uno tenía del médico es aquel que andaba con el maletín, concurriendo casa por casa y resolviendo un momento de las personas donde tenía algún tipo de sufrimiento, de dolencia. Entonces, la imagen cuando decidí estudiar medicina tenía que ver con eso. Tenía que ver con aquel que recorría las casas de la gente y resolvía algunas circunstancias. Con el maletecito redondito arriba. Exacto, negro. Y que cuando lo abría encontraba, uno que es chico encontraba cosas maravillosas que no sabía para qué se usaba. Así elegí estudiar medicina. Ya hacia el final del primer año de la carrera, después de el ingreso de la Facultad de Medicina de La Plata, un ingreso muy restrictivo, dejaba mucha gente fuera. Después hacia el finalizar el primer año, empecé a participar de algunas actividades. Y la primera actividad que participé, me acuerdo que fue una movilización que tenía que ver con cuestiones de no restricciones a la universidad. Y la segunda, que fue el año siguiente, ya fue para el 24 de marzo,
Bueno, la marcha del 4 de marzo, que en ese momento las marchas eran distintas a lo que es ahora. Digo, ahí todavía había una discusión muy fuerte de que estábamos en la resistencia, ¿no? Planteando que necesitábamos dar de baja las leyes, bueno, un montón de cuestiones que estos últimos 10 años se lograron. Y ya empezaba a esto que hablamos del deseo de qué te moviliza. Y estudiaba medicina y empecé a participar del centro de estudiantes. Y estudiaba y empecé a participar de la política estudiantil. Y bueno, terminé siendo consejero académico, claro, delegado de la federación, luego presidente del centro. Experiencias interesantes en lo académico. Participamos de la reforma curricular de la Universidad Nacional de La Plata. Y uno siempre va haciendo, en el ámbito que se desenvuelve, va tratando de transformar en función de lo que le parece que es mejor. Vuelvo un poco para atrás mientras tomas un poco de tu café. Cuando arrancaste a estudiar medicina, el modelo del médico de pueblo, ¿no? ¿Y el psiquiatra dónde entra en todo esto? Bueno, entra cuando esto que hablamos, lo que es el modelo del médico del pueblo, lo que uno pretende, lo que es la medicina comunitaria, familiar, y lo que te encontrás, o me encontré por lo menos en ese momento, en la estructura curricular de la carrera de Medicina de La Plata, que era compartimiento más estanco, cada especialidad que hacías parecía que estabas estudiando esa especialidad en particular y se hablaba mucho de lo comercial. ¿Qué aparatos podés comprar para después ejercer y qué convenía y qué no convenía? Y ahí digamos, se genera una crisis, ¿no? Entre lo que buscás, lo que deseás y qué, digamos, es la realidad. Entonces, dentro del abanico que uno podía elegir una vez que se recibía, comencé a practicar la psiquiatría como una cuestión mucho más amplia del campo de la salud, ya no de una especialidad concreta del campo de la salud. Y bueno, ahí aparece la psiquiatría y lo que tiene que ver con escuchar al otro, tenerlo en cuenta. Y entender un poco la mente humana. Sí, es una tarea ímproba. No, acompañar el proceso de cada uno. Luego de hacer psiquiatría, durante un tiempo me dediqué a la docencia en la Universidad Nacional del Centro, que es la universidad que tiene sede en Azul, Tandil y Olavarría. Y dentro de eso dábamos en salud mental, porque ya no parecía la psiquiatría como una materia, como una asignatura, como muchos de la edad de nosotros lo conocen, sino aparecen los ejes, y hay un eje de salud mental donde se da psico, neuro, inmunoendocrinología. Esto quiere decir que relaciona la psiquis con la inmunidad, con la endocrinología a nivel celular, a nivel genético. Entonces las cosas están todas relacionadas. Y ahí como que uno no se da cuenta, va confluyendo, ¿no? Digo, desde la célula hasta lo más chico, que está todo relacionado, también es comparable con la sociedad, que está todo relacionado y que un factor influye sobre cómo actúa el otro. Ahí hay un entramado que termina siendo interesante y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Cuando algo se mueve en el cuerpo, ¿dónde afecta? Cuando algo se mueve en la psiquis, ¿dónde afecta? Y cuando algo se mueve en la sociedad, ¿en dónde y a quiénes afecta? Siempre, nada es autónomo. Nada es autónomo. Nada el solipismo no existe. ¿Cómo es eso? El solipismo, el hombre solo pensando solo, no existe. No existe. Siempre tiene que estar en el marco de la sociedad y todo lo que uno hace rebota en los demás y vuelve también de alguna manera. Aparte, si no, no podríamos reflexionar. Digo, en esta charla lo interesante es que los dos, cuando nos levantemos, nos vamos a llevar un pedacito más del otro que tiene que ver con la mirada del otro. El que está solo, el que no escucha, el que, digamos, piensa solo, nunca va a modificar, ¿sí? Nunca va a poder avanzar y nunca va a tener otro punto de vista. Hay algo de eso en la sociedad, ¿no? Y hay algo muy hereditario, muy fuerte, que quedó del mensaje, digo, no alcanza para todos, sálvese quien puede, y en contraposición a eso apareció hace mucho tiempo muy fuerte, digo, nos salvamos todos o no se salva nadie, y ahora me parece que se van encontrando las palabras adecuadas que tiene que ver con el colectivo, o sea que no es tan fuerte como nos salvamos todos, no se salva nadie, sino, bueno, esto es una decisión colectiva, tenemos que resolverlos entre todos, hay lugar para todos, hay lugar, digamos, hay roles diferentes para todos, pero hay que pensar en los más vulnerables siempre. Entonces, lo que queda en la sociedad son algunos sectores que todavía pretenden esto del solipismo, en pensar en sí mismo, en el egocentrismo. Algunos lo expresan de manera comercial, otros de manera financiera, otros en términos políticos, otros en términos familiares, digamos, cómo se tratan con su familia. Y algunos de esos llegan a veces a sectores de poder que nos joden un poquito al resto. Claro. Y bueno, justamente, ¿no? Vos te toca dirigir la sede local del PAMI, que justamente tiene el concepto de lo solidario, ¿no? Del bien para todos. Y es difícil también cuando tenés que pensar en el bien común, porque seguramente te llegarán casos muy sensibles, muy difíciles, que a lo mejor no podés resolver, porque tenés que estar pensando en el todo, ¿no? ¿Te pasa eso? Sí, el PAMI tiene, digamos,
una particularidad en general que en principio tenemos a alguien en la Argentina que lo pensó muy bien, que es el doctor Luciano Di Césare, que es el director ejecutivo nacional y que maneja esta obra social que le da servicio a 4,5 millones de jubilados, es la más grande de Latinoamérica y única en el mundo en términos de que aparte es autárquica, que si bien es pública no es estatal, bueno, tiene algunas características particulares. Entonces yo siempre digo que lo demás depende de la habilidad de contrastar con la realidad lo que hizo Luciano, que es el doctor Di Césare, y tratar de llevarlo a la práctica, digamos. Eso es lo que nos toca a los que somos funcionarios. Vamos a hacer mejor, lo podemos hacer peor, pero la verdad que está muy bien diseñado. Y hay dos estrategias en el PAMI, que una no te puede llevar a dejar de lado la otra. La primera tiene que ver con atender todas las cuestiones particulares que aparecen en cada uno de los afiliados, ¿sí? Y que eso es a diario. Arranca a las 7 de la mañana y termina a las 7 de la mañana del otro día. ¿Por qué digo esto? Porque en esta época, aparte con los teléfonos, puedes llamar a cualquier hora, de PAMI escucha porque hay algún caso, uno está con el teléfono permanentemente prendido, que es una cosa que también la familia acompaña en términos colectivos, ¿no? Porque si no sería muy difícil. Entonces, atender cada uno de esos casos y entender que la gravedad de una persona que, para la persona que va a una cirugía cardiovascular y que tal vez le demoraron un turno y hay que accionar para que no le demoren ese turno, y atender a la persona que tiene un problema de dolor en una articulación, que son dos situaciones de salud totalmente distintas, claro, pero para esa persona es su 100% de la situación, digo, demanda primero actuar rápido en uno de los casos y luego tener mucha paciencia, acompañar y actuar también rápido en el lugar del otro. Eso, perfecto, la empatía con el lugar del otro, sin dejar de lado la función que tenemos, que es programar para el conjunto de los afiliados de Mar del Plata y la zona, que son 210.000 afiliados. Es mucho más grande que muchas ciudades, dependen en el caso del PAMI, dependen muchas más veces del PAMI por los subsidios que da, por la atención en la salud, que de los propios municipios, y eso estamos aplicando una receta que creemos, hay que mejorar siempre, no es una fotografía, es una película, pero que creemos que de alguna manera se está llevando adelante lo mejor posible, y tiene que ver con que pusimos en el centro de todo a los afiliados, representados por los centros de jubilados y representados por las federaciones de jubilados. Entonces, todas las cosas que definimos en términos estratégicos, amplios y colectivos, las definimos con ellos. Muchas veces las definen ellos y nosotros las implementamos. Hoy, después de varios años de gestión, ya los presidentes de los centros de jubilados y miembros de las federaciones tienen lugares fijos dentro del instituto en PAMI, con sus oficinas, pueden recibir a la gente, pueden ver la actividad diaria que desempeñamos los que somos funcionarios, y por otra parte, una vez al mes nos juntamos con todos los centros de jubilados para discutir cómo va la obra social y hacia dónde tendría que ir. Pusimos en el centro al sujeto que entendemos que tiene que estar en el centro, y que es el afiliado del PAMI. El afiliado del PAMI, que tiene la particularidad además de ser un adulto mayor, ¿no? Una persona que ya pasó su parte activa de la vida y que está en otro momento con particularidades muy específicas, con problemáticas que no las tienen otros colectivos. ¿Vos llegaste a trabajar con adultos mayores porque la política te llevó para ese lado, o es algo que buscaste o que pensabas también en el momento de tu formación como médico? En el caso de, digamos, cuando ejercí la medicina asistencial, me tocó trabajar con personas mayores, pero no era exclusivo, digamos, en ese aspecto. Trabajamos con todos los grupos de edades. El PAMI me llevó a conocer más a la persona mayor, primero, a entender, a comprender después, y a saber aprovechar, en el buen sentido, en términos de formación, el escuchar. A veces lo que pasa, digamos, yo me recibí rápido y empecé con algunas actividades políticas rápidos, y a veces lo que pasa cuando uno arranca muy joven, que tiene cierta velocidad con las cosas, que no se da el tiempo necesario. El tiempo necesario te lo da el poder reflexionar, te lo da el recorrido, como mencionabas vos, te da la madurez, y lo que aprendí es a conocer. Como una persona mayor, al contrario de lo que uno supone, o que por ahí se podría sacar de la charla que estamos teniendo, que uno tiene más que tener más paciencia. El que no tiene más paciencia, claro, es la persona mayor, porque probablemente ya sabe lo que vamos a decir, ya sabe lo que vamos a hacer, ya vivió la situación y nos escucha. Ya cometió los errores que vamos a cometer nosotros. Y con paciencia nos vuelve a explicar hacia dónde. Víctor Hugo
digamos, no el excelente periodista, sino el poeta, lo que planteaba es que la juventud puede hacer un montón de cosas porque tiene la energía y porque recorre rápido la sangre por las venas. Ahora que los que iluminan el camino son las personas mayores por el recorrido, va a ser siempre así. Y en este caso es bastante parecido. Yo podría decir que no elegí trabajar con mayores, pero después de saber lo que significa, lo elegiría una y mil veces. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuáles son las problemáticas, más allá de las patologías, ¿no? La problemática más común que tienen los adultos mayores? Bueno, me parece que lo principal es la soledad. Hay una que no es solamente para los mayores, ¿no? Nos puede haber pasado a todos en distintos momentos de nuestras vidas, pero con el mayor se da una particularidad que puede ser la soledad familiar, la soledad en términos de desarraigo. Mar del Plata es una ciudad en particular elegida por gente de capital que se viene sola con su pareja y tal vez enviuda en esta ciudad y tiene sus hijos lejos. Y en algún momento, que por suerte se está revirtiendo, también lo fue la soledad como sociedad, casi de soledad a invisibilización. Cuando uno se siente que está solo, también siente como que nadie lo ve. Ahí hay un juego, ¿sí? Me siento mal y me siento peor porque nadie se da cuenta. Y la soledad como sociedad del mayor fue una cosa que recién empezamos a notar cuando Néstor Kirchner toma los 2 millones de jubilados o incorpora 2 millones de personas a la jubilación, y ahí aparece en crisis todo, digamos, se aparece en crisis hasta nosotros mismos, hasta PAMI, la obra social, darle servicios médicos a 2 millones de personas más, cómo se reparten las cajas jubilatorias con 2 millones de personas más. Se pone en crisis el modelo de la AFJP, que para muchos servía, digamos, hoy está demostrado que lo que hizo, que fue la decisión más acertada. Entonces, esa soledad como sociedad, invisibilización del mayor, la estamos superando. La soledad de la persona mayor en términos individuales, en términos de estructura de ciudad, de acompañamiento, creo que es un desafío que nos queda para los años que vienen, porque la población sigue envejeciendo, cada vez vivimos más, porque esta ciudad en particular sigue creciendo y tiene una tasa de personas mayores por sobre la media de todo el país. Sí, ¿no? Bueno, ¿Qué porcentaje de la población? Y es el 19,6% mayores de 60 años. Y normalmente en una ciudad convencional es el 16,4%. Está por arriba. Sí, es muy visual. Yo propongo que alguno no en un evento específico, pero que cuando camina por la calle es muy visual y muy gráfico, que cuente las personas que se va cruzando y cada 10, 2 son mayores, que estaríamos en el 20%. Vamos a suponer que cada 11, 2 son mayores, que daría más o menos la tasa. Pero si empiezan a prestar atención a eso, nos vamos a dar cuenta ese porcentaje existe en la realidad y está en la calle. Y si prestamos un poquito más de atención, ahí vamos a hacer lo que hoy también mencionabas vos, tener empatía, porque cuando lo miramos a la persona mayor que está caminando por las veredas, nos damos cuenta que las veredas no están preparadas, que hay una serie de aspectos que no están preparados. ¿Para quién? ¿Para ellos? Para ellos no, pero para nosotros mismos dentro de unos años tampoco, si no lo modificamos a tiempo. Exactamente. Y la actividad política, hay algo que yo pregunto recurrentemente cada vez que entrevisto a alguien que tiene que ver con la actividad política, porque por un lado me da curiosidad y me parece que es una cuestión que debe ser difícil de resolver. ¿Cómo te blindas ante la crítica? Porque siempre la exposición, el que trabaja, el que hace cosas, está más expuesto a la crítica y en algún caso al golpe desde lo personal, ¿no? ¿Cómo te blindas frente a eso? ¿Cómo lo manejas? Bueno, la actividad política, hablamos hoy que en algunos casos tiene que ver con el deseo de cada uno y cómo construyen. En el caso nuestro, y ahí me parece que está la diferencia, nosotros somos un grupo que decidimos avanzar en la actividad política en términos colectivos. Entonces, cuando atacan o golpean a alguien del grupo, el soporte también es en red, y ahí aparecen los afectos, ahí aparece el colectivo. Entonces, uno no se siente solo, o en mi caso no siento esa soledad cuando nos atacan por alguna cuestión o nos injurian con alguna cuestión, sino que sabemos que va a suceder, que es parte de quienes están en contra de lo que nosotros representamos,
y lo absorbemos como grupo, o sea, distribuimos ese peso como grupo, entonces ahí lo colectivo también pasa a ser un sistema buffer que nos resuelve. En la familia es mucho más sencillo, porque en la familia, digamos, uno tiene absoluta intimidad, entonces conoce todas las cosas, sabe de antemano, digamos, qué va a suceder, lo conversás y se genera otro momento. Y como tampoco, como planteamos hoy, existe esa coraza de fierro, sino, digo, lo que existe a veces es la necesidad de decir, che, mirá lo que me hicieron, y a tu mujer le decís, dame un abrazo, y ahí cambia todo, y ahí decís, bueno, mañana sigo con energía hacia el objetivo que persigo, que tiene que ver justamente con el bienestar del otro. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta cualquier momento.